Si uno compara la Constitución de 1980 con el proyecto de Constitución elaborado por la Convención Constitucional, podrá rápidamente advertir que se propone ampliar el catálogo de derechos humanos que deben ser respetados y promovidos. En los últimos 40 años, el derecho internacional de los derechos humanos ha tenido un desarrollo notable. La comunidad internacional se ha tomado cada vez más en serio la importancia de garantizar un conjunto de derechos básicos a individuos, minorías, pueblos, naciones. Asimismo, las constituciones de numerosos países también han sido perfeccionadas, incorporando derechos a los que antes no se les asignaba importancia o no era posible hacerlo. En segundo término, las discusiones en la Convención Constitucional se hicieron cargo de múltiples demandas pendientes e insatisfechas, a las cuales los parlamentarios no les prestaron atención o no fue posible alcanzar los quórums. Por ejemplo, en más de 30 años de transición nunca se lograron los votos en el Congreso para reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas. Entre las principales novedades, habría que destacar el artículo 1, inciso 3 de la propuesta, y que señala lo siguiente: la protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Por ejemplo, se establece que los pueblos y naciones indígenas son titulares de derechos fundamentales y se establece su derecho de libre determinación, asunto largamente anhelado y exigido por los pueblos indígenas en todos estos años. Junto con reconocer los derechos políticos y un conjunto de libertades, como la libertad de expresión y de opinión, la libertad religiosa, etc., en la propuesta se reconocen diversos derechos sociales, económicos y culturales. Es importante que se reconozca expresamente el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo, el derecho al cuidado, el derecho a la vivienda digna, el derecho al agua, etc. Un asunto importante tiene que ver con el financiamiento. Hay que aclarar que en estos momentos el Estado no cuenta con todos los recursos que se necesitan para cubrir los gastos que implica el reconocimiento de todos estos derechos. Por eso el artículo 20 dice que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para lograr de manera progresiva la plena satisfacción de los derechos fundamentales. Esto básicamente significa que se va a hacer un esfuerzo por avanzar hacia un financiamiento de las prestaciones estatales. Quizá en una primera etapa la cobertura va a ser baja, pero el Estado se está comprometiendo a ir aumentando gradualmente el gasto público a favor de los derechos humanos. En el ámbito específico de la justicia transicional, la propuesta constitucional establece derechos que también son relevantes. Ello es así porque en las sesiones de la Convención, y en particular en la Subcomisión de Verdad Histórica que sesionó el año pasado y donde se realizaron más de 200 audiencias, a las que fueron numerosas personas a dar a conocer sus historias de vida, sus dolores, frustraciones y planteamientos, se ha reconocido que existen peticiones de las víctimas de la dictadura y sus familiares que no han sido cubiertas, al igual que otras demandas, tanto históricas como recientes, tal como sucede con las víctimas del estallido social. En la propuesta constitucional se señala en el artículo 22 que ninguna persona será sometida a desaparición forzada y que toda víctima tiene derecho a ser buscada y que el Estado se compromete a adoptar todos los medios necesarios para ello. Uno comprende por qué está esta norma en el articulado. Ello se debe al hecho que en Chile todavía hay más de 900 detenidos desaparecidos durante la dictadura. También se establece en la propuesta que las víctimas y la comunidad tienen derecho al esclarecimiento y conocimiento de la verdad respecto de las graves violaciones a los derechos humanos. El derecho a la verdad se encuentra reconocido en el derecho internacional y en nuestro país adquiere especial significación, pues hay muchos crímenes de lesa humanidad respecto a los cuales no hay evidencias o no se han adoptado todas las medidas para aproximarse lo más posible al conocimiento de los hechos que ocurrieron, en especial si se trata de actos de represión estatal. En la propuesta constitucional se asume el compromiso del Estado por prevenir, investigar, sancionar e impedir la impunidad. También se reconoce en el artículo 24, número 4, que las víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen derecho a la reparación integral. Si uno revisa las políticas públicas de reparación en los últimos 30 años, tiene que comprender que se ha hecho un esfuerzo muy grande por compensar material y simbólicamente a las víctimas y sus familiares, pero a pesar de ello, existe disconformidad. Pareciera ser que las reparaciones otorgadas han sido insuficientes.
Otra innovación es el reconocimiento del derecho a la memoria y su relación con las garantías de no repetición para que nunca más vuelvan a cometerse violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Si la propuesta se aprueba, el Estado tendrá que hacer un esfuerzo más grande por recuperar, proteger, promover los sitios de memoria, muchos de los cuales en nuestro país han sido el resultado de largas luchas e iniciativas de los familiares de las víctimas.